Entonces, vamos a comenzar, ya vamos por 125. Vamos a comenzar con la clase propiamente, que es la cuarta etapa del desarrollo. Entonces, vamos a compartir una presentación para hablar de la sociedad capitalista. ¿Qué hay con relación a la sociedad capitalista? Para hablar de la sociedad capitalista, prácticamente tenemos que referirnos a cómo es que se da la desintegración de aquella en la que hemos estado ubicados, ¿verdad? Hemos estado en la sociedad feudalista. Pues recordemos cómo era la sociedad feudalista, porque esta es la que se va a desintegrar para dar lugar al nacimiento de una nueva forma de organización social. Y en ese contexto, entonces, tenemos aquí a la sociedad feudalista. Ya está la sociedad feudalista de la que hemos hablado. ¿Se recuerdan? Están los señores dueños de la tierra que tienen su castillito, que han repartido la tierra en pequeñas parcelas, las cuales han sido dadas en usufructo a las familias campesinas. Tenemos que aquí están las necesidades de todos, ¿verdad? Las de arriba son los dueños de la tierra. El cuadrito de abajo representa las necesidades de las familias campesinas. Son las necesidades de toda la sociedad que tiene dos clases sociales fundamentales, los señores feudales o terratenientes y los campesinos o siervos de la gleba. Bueno, pues resulta que para cubrir estas necesidades se produce todo esto, ¿verdad? Y todo esto que se produce es hecho por los campesinos. Toda esta parte verde es hecha por los campesinos. Pero resulta que los campesinos solamente se van a quedar con el cuadrito de abajo y el cuadrito de arriba, pues se lo van a tener que entregar al dueño de la tierra. ¿Por qué se lo pueden entregar? ¿O por qué se lo tienen que entregar? ¿O por qué aquel se apropia de él? Por ser el dueño de la tierra. Entonces, esta parte que producen los campesinos es un excedente económico para ellos, porque lo producen más allá de lo que ellos necesitan. Ellos necesitan solo este pequeño cuadro de abajo y son capaces de producir todo este rectángulo verde. Entonces, esta parte que hemos marcado acá de una manera distinta es el excedente económico producido por los campesinos, del cual se apropia el dueño de la tierra. Ya señalamos que ese excedente económico en esta sociedad recibe el nombre de renta de la tierra y que tomó tres formas, ¿verdad? En dinero, en especie, en recursos, en servicios personales. Bueno, pues resulta que se recuerdan ustedes también que hemos hablado de estos señores que tenemos aquí dibujaditos abajo, que son los campesinos. Y estos campesinos son los que se van a fugar, algunos, no todos, ¿verdad? Algunos se van a lograr fugar y cuando se fugan van a buscar un espacio de tierra en el cual se puedan establecer, pero obviamente son pequeñas porciones de tierra no aptas para la agricultura y por tanto, si bien ellos son campesinos y lo que saben es trabajar la tierra, cuando llegan a estos lugarcitos en donde se establecen, no se pueden dedicar a eso en lo que tienen experiencia. No pueden seguir siendo campesinos porque esas tierras son pequeñitas, porque esas tierras son pobres en nutrientes, porque esas tierras no son de vocación agrícola. Y entonces estos campesinos que establecen esas pequeñas ciudades a las que se les conoce como burgos, van a buscar alguna actividad económica para poder conseguir el sustento y la actividad que descubren que podrían hacer es la producción de artesanías y el comercio de estas. Entonces, ¿qué vamos a tener en los burgos? Vamos a tener a artesanos y a comerciantes. Ahora, ¿a quién les van a vender estas artesanías? O primero, ¿por qué tienen que vender sus artesanías? Ellos tienen que vender sus artesanías porque las artesanías no se pueden comer, no le calman el hambre. Entonces ellos producen trajes, coronas, espadas, escudos, pero eso no se puede comer, ¿verdad? Lo que se puede comer es la producción agrícola. Entonces, por eso es que ellos tienen que intercambiar esas artesanías para conseguir la producción agrícola. Y por eso es que entonces le van a vender sus artesanías, las van a intercambiar con alguien, pero no con los campesinos porque ellos no tienen nada. Como se recuerdan, estas son sus necesidades y este es el producto que les queda a ellos. Entonces, no les sobra nada. Lo que producen es lo que usan para cubrir sus necesidades. No les sobra. A los que les va a sobrar
es a los señores terratenientes, a los dueños de la tierra, a los señores feudales, y por eso es a ellos a quienes les van a vender sus artesanías. Ahora decíamos que estos señores van a pagar ¿con qué? Con producto agrícola. Entonces, inicialmente así fue el intercambio. Yo te doy mis artesanías y tú me das el producto agrícola que me permite ponerle fin al hambre, ponerle fin a mis necesidades vitales. Entonces, así se dio el intercambio. Pero llega un momento en el que estos señores artesanos, estos comerciantes, estos pequeños burgueses, estos que viven en los burgos, por eso se llaman pequeños burgueses, van a decir que ya no necesitan del producto agrícola porque ya recibieron suficiente y que entonces la manera más segura para poder hacer el intercambio es el uso del dinero, porque saben que teniendo dinero pueden conseguir cualquier otra cosa. No solamente alimentos, sino incluso materias primas, por ejemplo. Entonces ya se empieza a hacer necesario tener dinero. Y es ahí donde el señor feudal va a tener que buscar dinero. Obviamente, él no tiene dinero, por eso lo tiene que buscar. Él lo que tiene son tierras, familias campesinas trabajando para él, pero dinero no tiene. Entonces va a tener que vender ese producto agrícola, pero no él directamente, ¿verdad? Sino les va a decir a los campesinos que vendan la producción y después regresen, y cuando regresen, pues entonces les va a decir, esto que recibieron de dinero ustedes es el mío, es el excedente económico, ya no en especie, sino ahora en dinero. Y con ese dinero voy a poder hacer mi intercambio con los señores de la ciudad, con esos pequeños burgueses. Bueno, eso es lo que hemos visto. Ahora, ¿qué va a ocurrir en ese contexto? Aquí tenemos a estos pequeños burgueses y estos pequeños burgueses tienen sueños, ¿ya? Ellos tienen aspiraciones. ¿Y cuáles son los sueños de esta pequeña burguesía? Esta pequeña burguesía sueña con tener riqueza, sueña con acumular cada vez más riqueza, más capital, diríamos. Entonces, ahí están los sueños de él, en acumular cada vez más dinero. Y entonces, como él quiere acumular dinero, viene la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para poder obtener cada vez más dinero? Y ahí entonces es cuando empezamos a considerar que él tiene que pensar, ¿verdad? Él tiene que pensar. Si él quiere tener más dinero, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Si él quiere más riqueza, ¿cómo lo puede lograr? Bueno, pues todo esto que nos muestra, que él va a empezar a razonar, que él va a pensar, que él va a buscar, si él por sí mismo no puede crear la idea sobre cómo acumular riqueza, sobre cómo conseguir más, pues va a buscar gente que le pueda apoyar, gente que tenga la capacidad de pensar. ¿Eso qué quiere decir? Que nos damos cuenta cómo se va dando un cambio. Porque decíamos, el feudalismo, este señor dueño de la tierra y estos campesinos dicen, como estamos bajo la religión nos frena, la religión nos dice no piensen, la religión nos dice pues esperen la voluntad de Dios, no estén descubriendo, no estén inventando, aquí lo que hay que esperar es lo que Dios quiere que pase. Pero este señor ya no está diciendo eso. Este señor dice, yo quiero más riqueza, yo quiero más riqueza. ¿Y cómo puedo conseguir más riqueza? Ah, piensa, piensa, piensa. Distinto a lo que decían en el feudalismo. No pienses, no pienses, no pienses. Pensar es pecado. Pensar te puede generar ideas que te van a conducir a hacer cosas que van en contra de Dios. Vas a pecar, vas a volverte hereje. No pienses, decía el feudalismo. Pero este pequeño burgués no está diciendo eso. Este señor pequeño burgués está diciendo, pensemos, pensemos, ¿cómo conseguir más riqueza? ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra que aquella oscuridad que había, poco a poco se va a tener que ir perdiendo. Poco a poco va a tener que ir dándose la luz. Empiezan a darse oportunidades para avanzar en el estudio de la realidad. ¿Por qué? Porque aquel tiene necesidad de acumular más riqueza. Esa ambición, digamos, de querer tener más, lo hace tener que pensar, lo hace provocar generación de ideas, de conocimientos, de estudio de la realidad. Eso quiere decir que esta sociedad capitalista que está naciendo ahí, a la par de los señores feudales, a la par de la sociedad feudalista, esta pequeña burguesía está buscando que no haya oscuridad, sino que haya claridad. Y entonces
es la época del iluminismo, se dice. ¿Por qué? Porque se deja el obscurantismo y se entra al iluminismo. Se deja aquella parte negra y se entra a una en donde va a tenerse luz, en donde la luz es el conocimiento. La falta de conocimiento es lo negro, es lo oscuro. Aquí no, aquí es luz lo que se necesita. Conocimiento es lo que se necesita. Y entonces se va a empezar a provocar la generación de conocimiento. Y veamos estas circunstancias. Estos señores dicen, yo quiero acumular más riqueza. Ah, bueno, pues poco a poco dentro de las ideas que van a surgir están, si tú quieres tener más dinero, pues lo que tienes que hacer es producir más. Y si quieres producir más, pues fíjate bien en cómo estás haciendo las cosas. Fíjate bien en los instrumentos que estás utilizando. De repente, si puedes hacer que tus máquinas operen de otra manera, sean más eficaces, sean más productivas, puede ser que produzcas más, vendas más y entonces vas a recibir más dinero. Y entonces dicen estos señores, definitivamente esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Busquemos la manera de que nuestras máquinas mejoren. Pero cuando ellos están diciendo mejoremos nuestras máquinas, quiere decir que hay que provocar que hayan científicos dedicados a estudiar cómo hacer que estas máquinas se vuelvan mejores que las que hoy estamos utilizando. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo es que la máquina que se utilizaba para tejer, la máquina que se utilizaba para la producción de las prendas de vestir, fue evolucionando. Miren cómo era la de 1755 y vean cómo llegó a ser la de 1910. De repente alguien podría decir por ahí, pero yo le veo pocos cambios, ¿verdad? La verdad es que no son pocos los cambios, son bastantes, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Que alguien tuvo que pensar en cómo hacer que esta máquina cambiara y permitiera lograr productos de mejor calidad y al menor tiempo posible. Igual lo tenemos acá. Vean cómo evolucionó esa máquina de coser. ¿Y eso qué evidencia? Conocimiento, ¿ya? Los instrumentos que se están utilizando nos están mostrando cómo se está generando conocimiento. Esta sociedad capitalista, desde un principio, provocó la generación de conocimiento. Pero ¿por qué andaba buscando generar conocimiento? No es porque dijeron, ay no, eso de estar viviendo en la oscuridad, qué feo, no hombre, tan aburrido, hagamos algo distinto. No, aquí había algo que los estaba orientando y era generar más riqueza, conseguir más dinero. Y descubrieron que para conseguir más dinero había que producir más y que para producir más era necesario tener cada vez mejores instrumentos en el trabajo. Y eso se sigue dando desde allá, de cuando surgió esta sociedad, en esos momentos en que se están dando esos primeros talleres artesanales, hasta nuestros días. ¿Ya? Esto siguió evolucionando, esto no paró, esto sigue cada día evolucionando más, cada vez hay más conocimiento. Esa es una característica de esta sociedad. Bueno, pues vemos entonces cómo al interior de aquella sociedad feudalista que provocó el obscurantismo como consecuencia del alto peso que tuvo la Iglesia Católica, va a haber en su interior nacer una nueva forma de organización social. A esa nueva forma de organización social que están haciendo allí adentro del feudalismo es a la que se le conoce como capitalismo. Y están haciendo adentro, ¿por qué? Porque vimos cómo los campesinos, que son un grupo de, o una clase social de esa sociedad feudalista, son los que poco a poco se van a desplazar, van a conformar los burgos, y esos burgos son los que de alguna manera manifiestan, materializan el surgimiento de esta sociedad a la que hoy llamamos capitalismo. Entonces está surgiendo una nueva forma de organización. Pero aquí podemos ver estas gráficas. Estas gráficas, ¿cómo nos muestran? Estas curvas, ¿qué es lo que reflejan? Primero, nos reflejan cómo la sociedad feudalista nació, alcanzó su máximo esplendor y poco a poco entró en decadencia. Poco a poco entró en decadencia y empezó a surgir dentro de ella una nueva sociedad que va en expansión.
Y hay quienes dicen que en este momento puede ser que esté entrando en decadencia, ¿verdad? Pero también hay quienes dicen que no, que esto todavía falta mucho tiempo como para pensar en que va a desaparecer. Lo cierto es que cuando vemos estas gráficas, estas curvas, nos muestran aquí un punto, ¿verdad? Un punto de intersección. ¿Qué nos refleja? Podríamos pensar en que el poder se refleja, se evidencia cuando vemos para arriba. Y entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo el feudalismo es lo más importante, pero vemos cómo el feudalismo entra en decadencia. El feudalismo está entrando en decadencia, cada vez tiene menos peso, pero el capitalismo, al contrario, cada vez tiene más y más peso. Llega un momento en el cual son iguales, ¿verdad? Y cuando son iguales, bueno, pues ahí lo que vamos a tener es una situación en donde hay dos iguales, pero no se puede quedar ahí, ¿ya? Ese momento en donde las dos fuerzas son iguales no puede quedar para siempre. Lo que va a ocurrir ahí es que no, como no pueden aceptar que son iguales, van a hacer una lucha entre ellos. Y esa lucha va a determinar qué es lo que va a ocurrir. Si sigue prevaleciendo el feudalismo o en su lugar el capitalismo se libera de esa presión y se expande tranquilamente. Allí, en ese cruce de líneas, lo que vamos a tener es un momento en donde se va a dar una transición, una lucha realmente. Bueno, pues antes de que ocurra esa gran lucha entre los feudalistas y los capitalistas para establecer quién es el que va a tener el control de la sociedad, antes que ocurra esa lucha, pues se está dando aquí una formación de conocimiento, ¿ya? Los capitalistas desde el principio empezaron a formar conocimiento, incluso antes de ser ellos la clase dominante en el mundo. Ellos eran una clase que existía ahí dentro de la sociedad feudalista. Esos artesanos, esos comerciantes de los que hemos hablado, que son la clase dominante en el capitalismo, en aquel entonces no eran los dominantes. En aquel entonces el poder lo tenía el señor feudal, pero en esa etapa ellos están generando conocimiento, como lo hemos dicho. Esa etapa en donde se está generando conocimiento da lugar a hablar de estos dos conceptos, el renacimiento por un lado y la ilustración por el otro. ¿Qué diferencia hay entre el renacimiento y la ilustración? Fundamentalmente la diferencia está en cuanto a qué tipo de ideas son las que se están generando. Aquí se habla de renacimiento porque se renace. Se recuerda que cuando hablamos de las concepciones decíamos, las concepciones es cuando surge, cuando brota, cuando nace el conocimiento, dijimos con las concepciones filosóficas allá en la esclavitud. Bueno, pues esas concepciones que nacieron en la esclavitud se quedaron guardaditas, nadie las revisó, nadie las discutió, nadie las desarrolló, pero ahora que están haciendo esta nueva sociedad, capitalismo, pues otra vez se empieza a retomar aquello. Entonces, como por eso se dice renace, renacimiento, ¿ya? Resurge el conocimiento, vuelve a brotar el conocimiento que antes se había dejado guardado. Entonces, esos conocimientos que ahora existen, y que por eso se habla de renacimiento, esos conocimientos van a tener que ver con cómo mejorar los instrumentos que se utilizan para producir, en cómo mejorar esas máquinas, porque realmente antes no se usaban máquinas. Cuando se trabajó la tierra en la esclavitud, en el feudalismo o en la comunidad primitiva, las herramientas eran sencillas. Nosotros sabemos que hoy los agricultores que usan para trabajar, pues usan palas, usan piochas, usan machetes, usan herramientas sencillas, no usan máquinas, ¿verdad? Pero los capitalistas no. Ellos empezaron a ver cómo creaban sus primeras máquinas y cómo esas máquinas se iban perfeccionando. Toda esa generación de ideas para crear esas máquinas y luego para irlas perfeccionando, todas esas ideas son parte del Renacimiento. El Renacimiento va orientado a lograr que haya más producción por parte de los talleres, de esos artesanos, de esos pequeños burgueses. El Renacimiento tiene que ver con lo que está pasando en la producción. Son nuevas ideas para producir más. Ahora la Ilustración. Como hemos dicho, definitivamente los señores feudales no veían con buenos ojos a lo que estaba pasando en los burgos.
Los señores feudales, si bien es cierto, compraban sus capas, sus trajes, sus coronas, sus espadas, sus escudos, compraban todas las artesanías, no por eso ellos estaban contentos. Ellos querían seguir recibiendo esas mercancías, pero también querían seguir manteniendo el poder sobre toda la sociedad. En cambio, esta pequeña burguesía dice, nosotros queremos seguir produciendo las artesanías y si quieren comprarlas, que nos las compren los señores feudales, pero queremos conseguir el poder para nosotros. Entonces hay un pleito ahí. Los señores feudales queriendo conservar el poder y la pequeña burguesía haciendo sus esfuerzos por ver cómo conseguía ese poder político. Pero entonces ahí es otro tema, porque viene esa pequeña burguesía y dice, ¿qué podemos hacer para conseguir el poder político? ¿Cómo podemos lograr el poder político? Pues eso implica que hay que pensar. Hay que pensar sobre cómo conseguir el poder político. Hay que pensar sobre qué ideología es la que nos va a servir para luchar contra esos señores feudales. ¿Qué implica eso? Generación de conocimientos también, principalmente orientados al ámbito de la política, para ver cómo es posible que ellos logren negociar o logren desplazar en su momento a los señores feudales con ideas sobre cómo debe organizarse la sociedad. Bueno, pues todas esas ideas se van a conocer como la Ilustración. El movimiento de la Ilustración es otra vez generación de ideas, pero no son ideas que van a ayudar a producir más, no son ideas que van a ayudar a mejorar los procesos de producción o a perfeccionar los instrumentos de trabajo. Son ideas orientadas a fundamentar a la pequeña burguesía en su lucha por alcanzar el poder, en su lucha que tiene en contra de los señores feudales para poder llegar a tener ese poder. Así es como se va a dar entonces el surgimiento nuevamente o el resurgimiento, ¿verdad?, del conocimiento. Bien, y en ese contexto, hablando de ese renacimiento, pues entonces, por ejemplo, vamos a encontrar inicialmente a personas como estas. Estas personas, ¿ya? Estas personas son primero Copérnico, Kepler, que son los que tenemos a la izquierda, pues ellos son los primeros que van a empezar a generar ideas sobre ciencia, diríamos nosotros, sobre física, sobre astronomía, ideas que van a ir ayudando a que las máquinas sean mejores, a crear las máquinas y a hacerlas mejores. Estos señores son los que van a empezar. Pero es interesante porque estos señores obviamente tenían formación religiosa, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La religión católica era la que tenía el peso. Entonces estos señores tenían una formación religiosa. Pero en ese nuevo contexto, ¿verdad? Ellos también eran revolucionarios porque andaban buscando crear ideas para poder apoyar a esos pequeños burgueses que querían lograr más riqueza. Entonces, ¿qué les pasó a todos estos primeros pensadores, a estos pioneros en la generación de conocimientos para poder lograr crear máquinas o perfeccionar máquinas? Pues les pasó lo que ya habíamos dicho antes que podía ocurrirle a cualquiera que anduviera buscando generar conocimientos, ¿verdad? Fueron condenados a la hoguera. Muchos de estos murieron porque se les consideró herejes. Pero aquí tenemos en esta otra parte a un señor que es importante. Él es Isaac Newton. Isaac Newton va a descubrir 3 leyes en la física. Obviamente las leyes de la física al final de cuentas se van a ir utilizando en los procesos de producción, en los procesos de perfeccionamiento de máquinas, ¿verdad? Pero este señor es el generador de esa ciencia. Él va a procurar que haya una ciencia. Pero aquí es algo interesante. Se recuerdan que esto es lo que habíamos dibujado antes cuando teníamos a don Aristóteles y a don Platón caminando por las calles. Y decíamos que en aquella época de la esclavitud, ellos que estudiaron, ellos hicieron nacer las ideas y por eso son concepciones, ¿verdad? Hicieron nacer esas primeras ideas, pero eran sobre todo y por eso se llamaban filosóficas. Bueno, pero resulta que en esta época dicen, bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar. Pero eso de estudiarlo así, completo, realmente es imposible. Ningún ser humano tiene la capacidad como para entender toda la realidad, dicen estos señores. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hagámoslo fácil. Dividámonos la realidad. ¿Ya? Dividamos la realidad.
y que cada quien se dedica a una parte de ella. Algunos van a preferir estudiar la naturaleza y entonces van a estudiar el agua, cómo el agua se evapora, cómo el vapor del agua hace fuerza y cómo la fuerza del vapor de agua puede mover una máquina. Ah, ¿estás preocupado por la naturaleza? Sí. ¿Qué nos queda? Ah, nos queda la sociedad. ¿Estudiamos la sociedad? La verdad es que estudiar la sociedad en este momento no es prioridad. Porque ¿qué es lo que queremos? Principalmente lo que queremos es crear máquinas y luego perfeccionarlas. ¿Nos ayuda a estudiar la sociedad en eso? No, no nos ayuda. Entonces, ¿en dónde vamos a centrar nuestra atención? En la naturaleza. Allá arriba, ¿qué es lo que tenemos? Ah, preocuparnos por, ¿puede el ser humano pensar de verdad? ¿Y cómo es que generamos el pensamiento? ¿Y cómo saber que el pensamiento de verdad refleja la realidad o no? ¿Será que de verdad podemos llegar a conocer la realidad? ¿No será que solo nos la imaginamos en nuestra mente? Todo esto cabería acá, pero eso es lo que ahora llamamos más propiamente filosofía, ¿verdad? Entonces todo esto del pensamiento dijeron tampoco. Ya, por el momento nuestra preocupación es solamente este campo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que la realidad ha sido dividida en tres campos. El pensamiento, acá arriba, la sociedad, acá a la derecha, y la naturaleza aquí a la izquierda. Y ellos dijeron, pues nuestros ojos se van a fijar en la naturaleza, porque el estudio de la naturaleza es el que va a permitir los conocimientos para lograr crear máquinas y luego perfeccionarlas. El estudio de la naturaleza es el que nos va a ayudar a conocer mejor las materias que se están utilizando en los procesos de producción. El estudio de la naturaleza es la clave. Entonces ahí vamos a centrar nuestra atención. Pero también dijeron, obviamente, ¿puede uno de nosotros estudiar toda la naturaleza? ¿Puede uno de nosotros estudiar lo que pasa con los árboles, con el agua, con los animalitos? ¿Puede uno de nosotros estudiar toda la naturaleza? La verdad es que no, dijeron. Cada quien puede estudiar una parte. Entonces, ¿qué hacemos con la naturaleza? La vamos a dividir. Algunos van a estudiar, por ejemplo, los fenómenos físicos, otros van a estudiar los fenómenos químicos, otros van a estudiar los aspectos de la biología, otros van a estudiar, por ejemplo, solo en el cuerpo humano, ¿verdad? Vamos a dedicarnos a estudiar la anatomía, la fisiología, tanto que se puede estudiar en el ser humano propiamente. Igual ocurre, podemos estudiar el agua, pero ahí al estudiar el agua hay tanto que es. Don Isaac Newton, por ejemplo, le llamó la atención la física. Él no estudió la biología, él no se preocupó por la química, él centró su atención en los fenómenos físicos. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra una etapa nueva en la generación de conocimiento, ¿verdad? La primera que vimos es la de las concepciones filosóficas, pero ahora estamos en otro mundo, en otro contexto, en donde nuestra preocupación no es el todo, sino es solo lo que ocurre con la naturaleza. Entonces, aquí surgieron las ciencias concretas o particulares. ¿Se dan cuenta? Ahora ya estamos hablando de ciencias, no como en la época de la esclavitud, en donde hablamos de concepciones. Porque obviamente una ciencia no es de que, ay, pienso y ya hay una ciencia. No, este mundo no se mueve tan rápido. Yo pienso y pienso y pienso y después de mí van a seguir pensando y no por eso ya inmediatamente tenemos la ciencia. No, pasa mucho tiempo. Por eso, si se recuerdan ustedes cuando se habla de la definición de ciencia, nos dice que la ciencia es un sistema de conocimientos. Y cuando se dice que la ciencia es un sistema de conocimientos, nos está diciendo que la ciencia es un conjunto de conocimientos. Que yo logre un conocimiento no quiere decir, lograste un conocimiento, ya hay una ciencia. No, hay muchos conocimientos que crear y hasta que se tengan varios y se logren sistematizar es que va a aparecer una ciencia. Entonces, por eso allá en la época de la esclavitud lo que estaban surgiendo eran ideas bien generales, bien amplias. A eso solo le llamamos concepciones filosóficas. Aquí es donde sí ya van a surgir
muchos más conocimientos y específicos, dedicados a un punto en particular, no como la filosofía, ¿verdad? No como las concepciones filosóficas que eran generales, abstractas. Aquí no, aquí ya es concreto. Y para que nos quede bien claro eso de abstracto y concreto, utilizando lo que sabemos de derecho, ¿se recuerdan ustedes que se nos dice que hay normas concretas y normas abstractas? Por ejemplo, la norma contenida en el Código Penal, cuando yo estudio uno de los tipos que están incluidos ahí, ejemplo, el homicidio, pues lo que tengo es una norma que es de carácter general, que es de carácter abstracto, ¿ya? Porque cuando se define el delito de homicidio en el Código Penal, no se está pensando en una persona, se está pensando en toda la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Es abstracto. Es abstracto porque es para todos, es de todos, es en general. Pero cuando yo estoy ante una sentencia dictada por un tribunal con competencia en este tema, ¿qué es lo que tengo en la sentencia? En la sentencia también tengo una norma, pero esa norma que está contenida en la sentencia, esa norma, por ejemplo, que dice, se condena a esta persona que guarde prisión por 10 años. Esa es una norma. Está diciendo qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Guardar prisión por 10 años. Esa norma no es general, porque esa norma se dictó pensando en una persona a la que se le comprobó en un proceso que tenía responsabilidad en la comisión de un delito de homicidio. Entonces, como se le ha logrado demostrar, se emite una norma. Esa norma no es abstracta, porque no es para cualquiera, no es para todos. Esa norma es concreta. ¿Por qué? Porque es específicamente para este fulanito al que tenemos bien identificado y al que se le ha condenado a prisión de 10 años. Eso es lo concreto. Lo abstracto es así, para cualquiera, para todos, es general. Igual ocurre acá. Las concepciones filosóficas son así, amplias, generales, para todo, abstractas. Las ciencias no. Las ciencias son concretas, son particulares, estudian una porción propia. Por ejemplo, hemos hablado de la física. ¿Por qué? Porque la física es la ciencia que más desarrollo alcanzó en aquel momento. Bueno, pues la física tenía también una realidad dentro de esta naturaleza que iba a estudiar. Esa es una ciencia concreta, es una ciencia particular. Y no solo la física surgió, ¿verdad? Sino surgieron muchas de las ciencias naturales que hoy nosotros conocemos. ¿Y a cuáles llamamos ciencias naturales? Se recuerdan que antes, por lo menos, allá en la primaria existía ciencias naturales. En la secundaria existía ciencias naturales. En tercero básico seguía hablándose de ciencias naturales, pero ahí solo una nos explicaban, ¿verdad? ¿Cuál? La física. Bueno, pues ciencias naturales hay muchas. La física es una. La química, la biología, la anatomía, cada una que se dedica a estudiar cada parte de lo que puede haber en la naturaleza, es una ciencia natural, es una ciencia concreta o particular. ¿Y cuándo surgieron? Allá, en el Renacimiento, surgieron estas ciencias concretas o particulares. ¿Y por qué surgieron? Porque los capitalistas estaban interesados, porque esa pequeña burguesía quería tener conocimiento científico que le permitiera crear máquinas y luego que le permitiera perfeccionarlas. ¿Y por qué querían crear máquinas? ¿Por qué querían perfeccionar máquinas? Porque querían producir más. ¿Y por qué querían producir más? Por el sueño aquel, por la aspiración que tenían. ¿Cuál? Lograr más riqueza, acumular más riqueza. Así es como en la sociedad capitalista, entonces, cuando ésta está surgiendo, allá, en esa sociedad capitalista que está brotando al interior de la sociedad feudalista, van a surgir las ciencias concretas o particulares. Es el segundo momento. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No, licenciado, gracias. Gracias. Por el momento todo claro, Lic. Gracias. Bien, entonces, como hemos dicho, la gran pregunta que tiene esa pequeña burguesía es cómo hacer crecer la riqueza. Bueno, pues veámoslo. Ellos tienen talleres. Esos talleres son como empresitas, diríamos ahora. Tienen sus talleres artesanales. Y ellos saben que para poder tener más riqueza hay que vender más. Porque si mi empresa no vende, quiebra.
Si yo quiero tener más riqueza, tengo que vender más. Pero si yo quiero vender más, tengo que producir más, ¿verdad? No puedo vender más si no logro producir más. Entonces, primero hay que producir. Antes de pensar en que vas a aumentar tus volúmenes de ventas y que así vas a tener más riqueza, antes de pensar en aumentar las ventas, tienes que pensar en aumentar la producción. No puedes vender más si no has logrado producir más. Entonces, ¿cómo logro producir más? Para lograr producir más, necesito de gente que trabaje en las máquinas. Necesito de fuerza de trabajo. Pero si lleno mi taller de trabajadores, tampoco quiere decir que voy a lograr producir más. ¿Qué necesito además de los trabajadores? Pues necesito que hayan materias primas. Si tengo a los trabajadores, si tengo a las materias primas, entonces voy a lograr producir más, voy a vender más, mi riqueza se va a hacer más grande. Tengo que conseguir trabajadores. Muy bien. Ahora, ¿en dónde estaban los que podrían trabajar en aquella época? ¿Dónde creen ustedes? En el campo, ¿verdad? Se recuerdan, estaban en el campo, en aquellas parcelitas que tenían en usufructo. Ahora, ¿podían esos campesinos dejar su parcelita y venirse a trabajar a estos burgos, a estas pequeñas ciudades? ¿Podían esos campesinos venir a trabajar a los talleres artesanales de la pequeña burguesía? No, porque pertenecían a los dueños de las tierras. Sí, no podían salirse. Se recuerdan que el dueño de la tierra tenía un ejército y podía reducirlos al orden. No podían abandonar la parcela. Entonces, ahí tenía una preocupación la pequeña burguesía, porque ya necesitaba de más gente que trabajara para ellos, pero esa gente estaba allá en el campo y no la dejaban venir. Ese era un problema. El sueño de la pequeña burguesía era que los campesinos queden libres y se vengan a la ciudad y entonces entran a trabajar a mi taller. Ese era el sueño que estaba teniendo esa pequeña burguesía. Ahora las materias primas. La empresa más importante que había en aquella época, la actividad económica que sobresalía era la producción de textiles. Por eso es que las primeras máquinas que se crearon en el mundo tenían que ver con la producción de textiles, ¿ya? Con los telares, diríamos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para hacer telas? Para hacer telas lo que se necesita es lana. ¿Y la lana de qué animalito viene? De la oveja, ¿verdad? Ahora, las ovejas, ¿en dónde pueden pastarse? ¿En dónde puede pastorearse ovejas? En el campo, ¿verdad? Ahora, ¿tienen ellos tierra como para poder dedicarla a pastoreo de ovejas? No, porque se recuerdan, esta pequeña burguesía está viviendo en un pequeño pedacito de tierra, en donde prácticamente no hay posibilidades más que para estar con su taller. Entonces ellos no pueden tener allí en la ciudad, en ese pequeño burgo, a la orilla, a ovejas comiendo pasto y luego cortándoles ellos la lana. No pueden. Ellos necesitan que haya más tierras dedicadas al pastoreo de ovejas. Pero, ¿quiénes son los dueños de la tierra? Los señores feudales. ¿Y los señores feudales quieren que sus tierras sean ocupadas por ovejas? No. Ellos lo que quieren es seguir teniendo a los campesinos atados ahí. Entonces, los pequeños burgueses están en un problema, porque ya saben crear máquinas, ya tienen quien les va a ayudar a perfeccionar sus máquinas, pero no tienen trabajadores ni tienen materia prima. Así las cosas no van a caminar, ¿verdad? Y entonces es cuando van a tener que venir y decir, si nosotros queremos campesinos que se vuelvan a trabajar a nuestros talleres artesanales, pues una lucha tenemos que hacer para liberar a esos campesinos. Si nosotros queremos que hayan campos dedicados al pastoreo de ovejas, pues tenemos que conseguir tierra. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber una lucha. Va a haber una lucha entre los señores feudales y los pequeños burgueses. Los señores feudales, ¿qué propósitos tienen? Seguir teniendo atados a los campesinos y dedicar las tierras a la agricultura. Eso es lo que quieren seguir conservando. Por eso hay quienes les dicen conservadores, ¿verdad? Que andan buscando mantener
a los campesinos atados a la tierra y esas tierras dedicadas a la agricultura. Ahora, ¿qué quiere la pequeña burguesía? Que los campesinos queden libres, se vengan a la ciudad y esas tierras, al ya no dedicarse a la agricultura, se dediquen al pastoreo de ovejas. Obviamente eso no se puede conciliar, ¿verdad? No se puede lograr que los propósitos de ambas clases se alcancen. No se puede. Uno de los dos tiene que ser el sacrificado, porque no es posible que aquel siga teniendo los campesinos atados y las tierras dedicadas a la agricultura y que este otro señor, en cambio, consiga que los campesinos vengan a la ciudad y que las tierras queden libres para el pastoreo de ovejas. No se pueden lograr las dos cosas a la vez. Ahí hay contradicción en los propósitos, en los objetivos que tiene cada quien. Y como no se pueden conciliar, lo que va a quedar es que se dé una lucha revolucionaria, cada quien buscando conservar o producir el cambio. Los señores feudales, conservar. ¿Qué quieren conservar? A los campesinos y a las tierras en la agricultura. Eso es lo que quieren los señores feudales. Y en esa lucha que andan buscando los pequeños burgueses, que los campesinos queden libres y que las tierras puedan ser utilizadas para el pastoreo de ovejas. Esa lucha que hay ahí es lo que va a dar lugar a un movimiento revolucionario. Aquí vale la pena aclarar que cuando los burgueses están pensando que los campesinos queden libres, no vamos a decir, ay, qué buenos son los de la pequeña burguesía, andan buscando liberar a los campesinos que se quedaron allá y que no se pudieron escapar. Gran ideal el de la pequeña burguesía. No, estaríamos equivocados. Esta pequeña burguesía anda buscando liberar a los campesinos no porque anden buscando que haya libertad para todos los seres humanos. Ellos andan buscando que se liberen los campesinos para que los campesinos, al no tener nada que hacer en la tierra, se tengan que venir a este burgo y como no tienen nada que comer, se vean obligados a entrar a trabajar a los talleres. Están estos pequeños burgueses orientando sus actividades por sus intereses económicos, no porque estén pensando en los demás. Y así es como se va a dar un movimiento revolucionario. El movimiento revolucionario que nos esquematiza mejor ese momento histórico es la Revolución Francesa, que son las imágenes que tenemos acá. La Revolución Francesa es una lucha entre los pequeños burgueses franceses y los señores feudales franceses. Esa lucha que se da allí alrededor de 1789, 1799, esa lucha que se da ahí es la lucha entre esa pequeña burguesía francesa que quería que las tierras quedaran dedicadas al pastoreo de ovejas, que querían que los campesinos pudieran llegar a la ciudad, mientras que por el otro lado, los señores feudales franceses buscando que esas tierras se siguieran dedicando a la agricultura y que los campesinos siguieran atados a ellas. Esa es la lucha que se dio ahí. Nosotros por la historia ya sabemos que los que triunfan son los pequeños burgueses, ¿verdad? Por eso a esta Revolución Francesa se le conoce como una revolución pequeño burguesa. Pequeño burguesa porque ellos son los que van a triunfar. ¿Alguna duda? No, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces nos quedamos acá. Agradezco la atención y estaríamos nuevamente en clases el próximo miércoles, siempre a las 18 horas. Muchas gracias, se cuidan Gracias, y feliz fin de licenciado. semana. Feliz tarde. Feliz noche, licenciado.